Hola, muy buenos días. Les doy la cordial bienvenida aquí a Psica Psicología. Y bueno, el día de hoy tenemos una mesa de diálogo que se titula Mujeres que Inspiran. ¿Y qué hablaremos o qué abordaremos? Justamente relacionado con el 11 de febrero, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues nos invita a reflexionar y reconocer y sobre todo actuar relacionado a parte de estos temas. Y veremos que algo muy importante es que a lo largo de nuestra historia la ciencia ha sido transformada por mujeres brillantes que a pesar de los obstáculos se atrevieron a soñar, investigar, descubrir, mujeres que abren este camino que pareciera un poco imposible, pero también que han demostrado que la curiosidad, la inteligencia y la pasión no tiene género. Sin embargo, también será muy importante hacer mención justamente que el día de hoy nos enfrentamos a muchas barreras para poder acceder a esta cuestión de la educación, capacitación e investigación en las distintas áreas como son la ciencia, la tecnología, ingeniería y las matemáticas, por mencionarles algunas. Y por eso no solamente queremos conmemorarlo, sino también queremos hacer un llamado a esta oportunidad de igualdad, promover este acceso a las mujeres y a las niñas en la cuestión de educación científica y apostar a un futuro justo, innovador y sostenible. Lo que significa entonces tener que ver que la voz de todas las mujeres importan y que sus ideas pueden cambiar parte de ello. Y para esto me gustaría presentar a 3 invitadas con las que cuento el día de hoy. Mi primera invitada es Daniela Martínez, que es licenciada en psicología, por la Universidad La Salle Cancún y maestra en psicoterapia humanista en el Instituto Universitario Carl Rogers en Puebla. Cuenta con diversos diplomados en educación preescolar, psicotrauma y apego por la Universidad Anáhuac de Puebla. Es profesionista en el campo de la salud mental y en el desarrollo humano, con formación en perspectiva de género, perspectiva victimológica, derechos humanos, acompañamiento psicológico a grupos vulnerables, brinda atención a adolescentes y adultos, es tallerista enfocada en el fortalecimiento de habilidades y desarrollo humano y docente a nivel universitario. Forma parte de DESER, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, en la sede de Cancún, donde colabora en difusión y educación en temas de sexualidad y género dirigidos a jóvenes y personas adultas. Y también está dentro de Psica Psicología. Bienvenida, Dani. Gracias. También les quiero presentar a nuestra otra invitada, que es Elisa Farías. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, psicoeducadora, divulgadora y conferencista con más de 10 años de experiencia en desarrollo humano y neurociencia aplicada. Tras su detección tardía como persona neurodivergente, se ha enfocado, o su labor ha sido enfocada, en la eliminación de barreras para la inclusión laboral y escolar de personas neurodivergentes. Es fundadora de la Fundación Mente Neurodivergente y DNA Talent, consultoría especializada en desarrollo humano y neurodiversidad. En 2023 fue la única mexicana en participar en el primer Congreso de Empleabilidad y Neurodiversidad en Valencia, España. Actualmente colabora en algunos temas en psicología relacionados a la neurodiversidad. Bienvenida, Elisa. Hola Giselle, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a Dani también y por supuesto a mi querida Vale, que tengo tiempo de conocerla. Y bueno, pues gracias por esta invitación y por visibilizar este tema tan importante. Muchas gracias, Jenny. Y finalmente también tengo el placer de anunciar también a Valeria Villar. Les presento un poco quién es ella. Valeria es reconocida por su destacada trayectoria académica. Ingresó a los 15 años a la parte de las universidades y ha tenido diversas carreras, entre las cuales es importante mencionarles que tiene estudios simultáneos en Derecho y Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y Biotecnología por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Ha consolidado un perfil que articula ciencia, política, economía y derecho
Y por qué no decirlo también, ha participado como ponente en espacios de alto nivel como el Senado de la República y la Cámara de Diputados, abordando temas vinculados con juventud, biotecnología, exploración espacial, seguridad nacional y salud mental. Asimismo, ha impulsado iniciativas de acompañamiento psicológico y ha contribuido a la visibilización de las altas capacidades intelectuales y neurodiversidad. También cuenta con algunos idiomas a lo largo de toda su trayectoria académica, y en el ámbito social es fundadora y presidenta de la Fundación Carlos Villar, dedicada a la pedagogía hospitalaria y al apoyo de familias en situación de vulnerabilidad. Su liderazgo ha sido reconocido con diversos galardones nacionales, entre ellos distinciones otorgadas en el Senado mexicano y gobiernos estatales. Y bueno, ella también representa una nueva generación de mujeres mexicanas que conjugan esta excelencia académica, incidencia pública, activismo social y liderazgo con una visión global y humana. Bienvenida, Ale. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con mujeres tan maravillosas. Muchas gracias a las tres por estar el día de hoy. Y para iniciar parte de nuestro mesa de diálogo, me gustaría que cada una nos compartiera parte de su experiencia. Y para ello, me gustaría principalmente preguntarle a Elisa, ¿por qué crees que es importante promover la participación de mujeres y niñas en los diversos espacios? Te cedo la palabra. Muchas gracias, Giselle. Bueno, pues yo te respondería básicamente que visibilizar los espacios que las mujeres hoy en día están ocupando, y más aún las mujeres que podemos llegar a ocupar en las áreas de STEM, como ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes, es clave para ser referentes para otras niñas que vienen detrás o al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces en la escuela llegamos a creer, como yo pensé, que inteligentes eran solo los niños, que había un sesgo de género en mi inteligencia, que también hay un sesgo de género, perdón, en la parte de que somos infradetectadas, las niñas con autismo, altas capacidades y o TDAH, cuando estas se pueden presentar juntas a las altas capacidades. Y creo que es muy importante que las niñas, desde que están en la infancia, desde su etapa infantil, veamos que siempre fueron curiosas, siempre fuimos esas niñas curiosas, como yo desde niña que siempre quería conocer la raíz de la luna, de las estrellas, los animalitos del mar, siempre toda la biología me llamó muchísimo la atención, pero nunca estudié medicina porque en la escuela me iba mal. En la escuela reprobaba matemáticas porque no sabía que tenía discalculia, y por lo regular no nos enseñan qué es la discalculia. Y al pensar que eres tonta en una materia, piensas que eres tonta en toda la escuela. Y no es cierto. Yo tenía un talento especial de altas capacidades, un coeficiente intelectual superior, y sin embargo, casi 48 años de mi vida estuve creyendo que era tonta hasta que supe por fin que tenía TDAH y altas capacidades, y que por eso mi mente siempre estuvo buscando respuestas a todo lo que mi mente se proponía, encontrándolas. Entonces creo que es muy importante que hoy visibilicemos espacios para ser básicamente referentes, para impulsar a todas estas niñas que pueden aportar, como tantas científicas y como tantas en las áreas STEAM, grandes apoyos y recursos para vivir mejor en la Tierra. Gracias. Qué interesante, Elisa, todo esto que compartes. ¿Por qué? Porque justamente nos toca empezar a visibilizar parte de ello, ¿no? Compartiendo como esta cuestión de estas experiencias, qué sucede cuando no nos detectan o diagnostican a tiempo, y cómo vamos luchando con toda esta situación derivado en algunas carreras, en la parte académica, en la parte social. Y hay algo que me permite en esta cuestión también poder preguntarle a Dani. Dani, aprovechando que también nos acompañas el día de hoy, me gustaría saber qué obstáculos crees que todavía enfrentamos las mujeres y las niñas para acceder a los distintos espacios de la ciencia y la tecnología. Uno de los grandes obstáculos sigue siendo nuestra forma de pensar, es decir, los prejuicios que existen ya desde hace mucho tiempo y que radican en la prevalencia de un pensamiento machista, que también viene del miedo al cambio y a la transformación, que subyace en nuestra sociedad y se mantienen a través de la educación. Es decir,
Creo que si todas las niñas naciéramos y creciéramos en espacios que impulsan y fomentan nuestros potenciales, capacidades y más grandes sueños, existirían más mujeres que se lanzan a la vida sin limitarse a sí mismas, sin creer que están destinadas al hogar y a la crianza solamente. Ojo, con esto no quiero decir de ninguna manera que eso esté mal, sino que cada estilo de vida debería ser una elección y no tomarse como destino. En lo personal, creo que yo crecí rodeada de mujeres que me parecían muy valientes, mi madre y mis tías. También siempre tuve la posibilidad de leer autoras y también de admirarme del trabajo de otras mujeres a mi alrededor. Creo que los ejemplos son importantes, tener referentes valiosos. Muchas gracias, Dani, por parte de esto que nos compartes. ¿Por qué? Porque me deja pensando mucho esta cuestión de todo lo que nos hace falta por tener que seguir recorriendo parte de este camino. ¿Qué tenemos que hacer para que todas estas personas puedan estar aquí y podamos empezar a contribuir? Con parte de ello que tú nos compartías, Dani, también me gustaría preguntarle a otra de nuestras invitadas, específicamente a Vale. Vale, aprovechando que estás por aquí, ¿por qué crees que es importante que más niñas se interesen en la cuestión de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas? Hola, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Bueno, yo espero que sí. Te escuchas muy bien. Para empezar con esto, me gustaría dar 3 datos que son relevantes para lo que va a venir a partir de ahora. El 35% de los graduados en áreas de STEM en la actualidad son mujeres, solo el 35%, es decir, bastante menos de la mitad. De mujeres y hombres de 15 años en México, estoy hablando a nivel mundial, el 35%, y a nivel nacional, de hombres y mujeres de 15 años, si les preguntan si se ven trabajando en áreas STEM en un futuro, el 28% de los hombres dice que sí, y solo el 9% de las mujeres dice que sí. Y solo el 4% de los premios Nobel en tema científico se le ha sido galardonado a mujeres. Y creo que eso habla del grave problema en el que estamos en la actualidad. ¿Por qué es importante que más mujeres se metan al área STEM? Bueno, para empezar, porque sin ellas, la mitad de la inteligencia a nivel mundial no está en la ciencia. Y no solo eso, sino que el desarrollo intelectual y científico siempre va a ser para los hombres. Mucho tiempo se creyó que teníamos que dormir 8 horas, pero recientemente estudios sugieren que las mujeres necesitamos dormir más, en especial en momentos donde estamos en nuestro periodo menstrual. Y eso no era algo que se sabía porque toda la ciencia ha sido desarrollada por y para hombres. Y a partir de ahora que las mujeres podemos tener voz, voto, intelecto y desarrollo en ello, podemos hacer que la ciencia sea también para y por mujeres, porque nosotros tenemos que hacer un desarrollo integral, porque si nosotras no vemos por nosotras, es difícil que los científicos hombres lo hagan. También porque hay un tema de justicia cognitiva de por medio. Es un tema de justicia que las mujeres estemos de por medio en el tema de la ciencia. No es un tema de inclusión de mujeres, es un tema de necesidad de ellas en estas áreas. Por eso no solo es un tema de relevancia, que más adelante lo querré platicar más a fondo, pero tratamos todo el tiempo de estar jalando a niñas al área STEM, pero a mí también me gustaría, y lo voy a hacer de nuevo más adelante, invitar a mujeres que nos estén escuchando, no importa la edad, no necesitas ser una persona joven, una mujer joven para entrar al área STEM. En cualquier momento, a cualquier edad, tienes la oportunidad y la capacidad de estudiar. Gracias, Vale. Qué interesante parte de estos datos porque nos hace pensar y reflexionar esto que tú decías, ¿no? Hacer estas invitaciones para que más mujeres, aparte de niñas, podamos interesarnos o estar como en esta cuestión de la ciencia. También me gustaría, derivado de ello que ahorita tú exponías, que me dijeras qué aprendizaje importante te ha dejado tu experiencia hasta este momento. Por esa pregunta me encanta porque justo desarrollo mejor lo que quería decir en la pasada. Yo terminé la preparatoria a los 15 años, entré inmediatamente a la universidad y me meto a estudiar varias carreras, todas del área social, ¿no? Empiezo con economía, le sumo derecho, ciencia política, administración. Y siempre tuve la espinita de alguna ingeniería, de algo de ciencia, pero sentía que ya había crecido, ¿no? Ya muy joven hice mis carreras, pero tenía muchas ganas de estudiar ciencia. Y creo que el aprendizaje más importante es nunca es tarde para empezar. Y sé que yo siendo joven lo estoy diciendo, pero me refiero a que yo una vez ya concluidas varias etapas universitarias, fue que comencé una nueva etapa universitaria para comenzar a ser ingeniera. Entonces,
el mensaje que yo quiero darle a las mujeres es, si tú tienes 40 años y dices, no quiero empezar a estudiar ahorita una carrera STEM, porque la voy a terminar hasta los 44, hasta los 45, de todas formas vas a tener 44, 45 años, de todas formas vas a tener 55, de todas formas vas a tener 60, y puedes tener 60 siendo ingeniera y cumpliendo tu sueño, o puedes tener 60 y diciendo, ojalá lo hubiera hecho hace 4 años que me lo propuse. Entonces creo que el mensaje y es que la ciencia es para todos, y para todos me refiero no solo en temas de género, que es lo que estamos abordando hoy, sino también en temas de edad. Es un camino bellísimo por recorrer, que no solo tiene el tema de, bueno, ya no voy a poder trabajar en ello, o el tema universitario, sino el tema del mero conocimiento, amor al arte, amor a la ciencia. Es extraordinario poder descifrar los misterios del universo. Y creo que si alguien está escuchando esta plática y tenía la espina de estudiar, pero le daba miedo no hacerlo porque en 4 años la voy a tener 30, o en 4 años la voy a tener 26, o en 4 años la voy a tener 60, de todas formas en 4 años no voy a tener 60. Más vale tener 60 y habiendo cumplido tus sueños que nunca hacerlo. Gracias, Vale, porque justamente parte de este mensaje que nos das es muchas veces dejamos algunas cosas de lado, ¿no? En cuestión de carreras, porque ya voy a tener cierta edad, ya va a pasar esto, ¿para qué lo hago? Y de repente nos cuestionamos todo esto que podría estar pasando. Y para ello también me gustaría poderle preguntar a Elisa, justamente, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos a los cuales te has enfrentado como mujer dentro de todo este ámbito? Querida Giselle, bueno, como dicen mis compañeras Daniela y mi querida Vale, te puedo decir que los grandes desafíos, primero que nada, son con uno mismo. Tristemente hay que tocar el tema, pero como sobreviviente de abuso sexual infantil, un niño no puede aprender igual teniendo o no teniendo el abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque su cerebro solo está en modo supervivencia. Entonces, al yo desconocer que tenía abuso sexual infantil, yo no sabía por qué era burra, tonta, mensa, tarada, o sea, todos los adjetivos calificativos eran como soy tonta, soy mensa. Un niño jamás va a poder estar en la escuela y a lo largo de su vida le va a impactar tanto este tipo de abuso que hasta en el trabajo no eres igual de productivo. Por eso a lo largo de mi vida, al no poder establecer en un trabajo como los demás y todo el mundo puede, y para mí era tan difícil, siempre quería responder estas preguntas internas, ¿no? De por qué yo no puedo establecerme en una empresa o en una relación de pareja. Entonces, cuando estás sufriendo, buscando respuestas, es porque ahí hay algo que hay que descubrir. Y muchas veces estos grandes desafíos donde se han visto es que se piensa que las mujeres muchas veces no tenemos espacio, no tenemos estos lugares donde podamos florecer. Y yo, algo que está diciendo Vale, que completamente estoy de acuerdo. Imagínate que al yo descubrir el mundo de la neurodiversidad y donde encontré todas las respuestas a mi vida y a mi pasado, porque también las personas con neurodiversidad tenemos mucho mayor factores biológicos y neurobiológicos de mayor predisposición al estrés postraumático. Entonces, al yo no saber que yo tenía trauma complejo y que también era neurodivergente, desconocía por qué mi vida era como tan difícil, no sé si me explique. Entonces, muchas veces lo que importa es ver que cualquier pasión que tengas por el tema que sea, nadie más lo va a tener como tú. Entonces, que tú es como si siguieras escarbando como si vas en una mina. El otro día me encantó esta analogía de alguien que les doy mentorías, me encantó y la quiero poner aquí. ¿Por qué? Porque muchas mujeres podemos ser eso. Me decía una amiga, es que tú eres como la minera que vas adelante descubriendo las joyas y nos las vas aventando para las que vamos atrás de ti, como también tratando de descubrirnos a través de ti. Y hasta me da esta nostalgia de recordar esas palabras, porque ¿cuántas mujeres podemos ser luz para otras que vienen atrás? ¿Por qué? Porque no hay investigaciones en mujeres, hay más investigaciones, las investigaciones, todo lo que es los diagnósticos son en hombres. Y en mujeres somos totalmente, necesitamos una investigación y una medicina humanizada también en la mujer. Más que nunca requerimos, como dice mi querida Vale, que las propias mujeres estudiemos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los ámbitos para las mujeres. Yo te diría que ese es mi gran desafío, el ser mujer, ser neurodivergente y hablar de estos temas en México es un tabú, es doblemente estigmatizada una mujer que habla de estos temas y de salud mental. Entonces es muy triste porque a final de cuentas
he apostado porque todo mi conocimiento y mi experiencia y todo lo que he invertido en cursos y en formación tiene valor y yo misma tengo que creer primero antes que nadie que yo tengo valor, aunque a mí no, aunque a muchos psicólogos, terapeutas, coaches, psiquiatras inclusive, no tengan idea de lo que significa el trauma complejo ni la neurodiversidad. Con eso te diría que ese es el gran desafío de las mujeres hoy en día. Gracias, Elisa. ¿Por qué? Porque justo, ¿no? En estos desafíos a los que también tú te has enfrentado, teniendo que ver, surge esta necesidad de hacer algo, ¿no? Y eso es lo que me gusta. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos ahondar más, buscar más información, ver y visibilizar también el trabajo de las mujeres y qué más hace falta, ¿no? Agradezco parte de esta misma participación y aprovechando, ¿no? También parte de este mismo espacio, preguntarle a Dani si en algún momento sentiste que ser mujer fue un obstáculo y si fue así, ¿cómo lo has superado o cómo lo superaste? Ok, bueno, pues en el espacio donde yo crecí y me desarrollé desde muy joven, bueno, una mujer muy importante en mi vida, que fue mi madre, me dijo que iba a tener que esforzarme el doble, debido a que este era un mundo donde los hombres tienen ventaja. Y bueno, yo siento que esas palabras como que me impactaron muchísimo siendo muy pequeña, porque también pues soy una mujer neurodivergente y al tener esa experiencia fui una persona muy aprensiva. Y siempre me fue muy difícil entender por qué no encajaba. Creo que es importante crear espacios inclusivos de autocomprensión y también de contención para niñas y mujeres con neurodivergencias, donde puedan dejar de sentirse solas, incomprendidas y extrañas, trabajar sobre la confianza y el desarrollo de la autenticidad. Bueno, creo que ese mensaje me llevó no solo a esforzarme mucho en prepararme e irme convirtiendo en quien yo quería ser. Creo que lo mejor fue verme a mí misma como alguien que quería mejorar, no como alguien que está constantemente compitiendo con otros. Gracias, Dani, ¿no? Y qué difícil, ¿no? En algo que tú ponías, en ese tenerte que esforzar más, tener que hacer más, tener que buscar para abrir parte como de este camino y tener que estar luchando en toda esta cuestión o en toda esta situación de saber qué hacer, ¿no? Cómo sobresalir, cómo tener toda esta cuestión también hablando de neurodiversidad, a qué desafíos, cómo nos enfrentamos, qué hacemos y que luego está bien estigmatizado porque hay cosas de las que no se hablan, ¿no? Y pasando dentro de todo este tema y con toda esta cuestión, me gustaría también preguntarle a Vale, ¿no? ¿Qué cambios te gustaría ver en un futuro para lograr mayor igualdad dentro de todas estas áreas? Me encanta esa pregunta. Creo que es un cambio total de narrativa el que tiene que haber, que sea un futuro donde la palabra inclusión ya sea completamente obsoleta, que ya sea parte de la norma el tema de la diversidad, donde también los hombres se hagan corresponsables activos de una mayor inclusión, que aún todavía no es obsoleta esa palabra, a nuestra pena, pero que los hombres sean corresponsables activos para eliminar esas barreras, para eliminar esos sesgos, esos estereotipos. Y con esto me gustaría platicarles una historia que a mí me parece muy bella. Mi abuela nació en 1924, ella es griega, su papá era de Líbano y su mamá era de Turquía, era la mamá y papá, y ella no tuvo la oportunidad de estudiar más que la secundaria, porque a pesar de ser una mujer muy brillante, no era hombre. Y en una familia que ya fue mexicana después porque migraron hacia México, no le permitieron estudiar. Todos sus demás hermanos terminaron hasta la universidad. Ella no pudo estudiar más que la secundaria. Tuvo un papá, tuvo puros hijos hombres, mi papá fue ingeniero. Y mi papá fue quien desde niña todo el tiempo me decía que tenía que yo esforzarme por saber de todo. No, no, mi papá jamás él nunca me limitó a un área, que creo que eso es completamente importante. Nunca limitar a una mujer a un área, ni al área de STEM, ni al área de artes, ni al área de ciencias sociales, sino hacer que la mujer y los niños en general estudien todo para que sepan qué es lo que les gusta. Y justo creo que ese fue el problema, que yo estudié todo y todo me gustó y quise seguir estudiando todo hasta la universidad y más allá de ella. Y mi papá fue el gran motor de mi vida por el cual yo decidí estudiar ingeniería. Mi papá mañana cumple su segundo año de haber fallecido y es
gracias a quien yo estoy aquí, mi papá ingeniero. Entonces, yo antes de que falleciera le había prometido que iba a estudiar una ingeniería y cuando él falleció quise cumplir esa promesa porque él fue mi gran inspiración y nunca, jamás, 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 yo tengo dos hermanos mayores, uno que falleció, uno de ellos más grande también es ingeniero y es abogado también. Eh, Mi papá jamás tuvo un sesgo de diferencia entre quienes eran hombres y mujeres en la casa, ni intelectual ni de ningún tipo. Y creo que eso es exactamente el cambio que tenemos que ver. Un hombre veniendo de una familia profundamente machista, donde su abuelo ni siquiera quisiera ver a su mamá porque había nacido mujer, y teniendo una hija que impulsó incansablemente para que lograra ser ingeniera. Entonces es una promesa que yo le tengo a mi papá, con quien tengo un profundo agradecimiento, porque él fue el primer cambio estructural enorme y de narrativa que hubo en la familia. Y pues gracias a que él creyó en mí, en mi capacidad intelectual, no solo para el área social, ni para el área artística, porque además dibujo y es gracias a él que lo hago. De hecho, aquí tengo un dibujo que estoy trabajando para él. Eh, a eso me refiero, que los hombres, las mamás y los papás deben de creer en sus hijos en el sentido en el que pueden lograrlo todo. Y si ellos creen e impulsan intelectualmente al niño, seguramente este niño lo va a poder hacer, porque yo hoy estoy dibujando hiperrealista, pero también estoy saliendo de mi clase de economía, pero también estoy dando una plática sobre impulsar a las mujeres a la ciencia. Y ese es el gran cambio que debe de haber en las casas, porque una vez habiendo ese cambio en las casas, el cambio va a ser institucional después, porque todos crecemos con una educación distinta, donde entendemos que cómo debe ser visto el mundo desde nuestra microhistoria familiar, y lo llevamos eso a las escuelas, y lo llevamos eso al trabajo, y luego lo llevamos a las instituciones. Entonces, el gran cambio que creo que debe haber hoy en principio es familiar. Y poco a poco ir exigiendo más, hasta que logremos que sea un cambio total de narrativa, donde la inclusión ya no sea una excepción. Gracias, Vale, por compartir parte de ello y también podernos mostrar parte de esto que tú has hecho, ¿no? Justamente veía como esta cuestión de este mismo dibujo que nos compartías. También muchas gracias por compartirlo, por compartir parte de esta experiencia y cómo es que parte de tu familia también rompe todo este esquema, ¿no? Que se tenía de, bueno, nada más son como ciertas áreas enfocadas a ciertas cosas y que este cambio que tú mencionas de tener mayor igualdad, que sea para todas las personas que nos están escuchando, para quienes puedan ver mucho tiempo después, parte de ello mismo, ¿no? Y que dentro de todo este cambio también tenemos algo que empezar a abordar, ¿no? Y para ello me gustaría preguntarle a Dani, ¿qué acciones pequeñas pueden empezar a marcar esta gran diferencia para apoyar tanto a las niñas, adolescentes y mujeres? Ok, bueno. Para empezar, yo creo que es muy importante crear espacios en donde las niñas puedan reafirmar sus capacidades y explorar sus talentos, sin críticas o juicios, para que esto no sea una barrera para el crecimiento del aprendizaje y el autoconocimiento, donde el potencial pueda crecer, donde el entorno no sea visto como un fracaso, sino como valiosa parte del aprendizaje. También creo que es muy importante capacitar a las madres y padres de familia sobre cómo hablarle a sus hijas e hijos, respetar sus individualidades, potencialidades y talentos, así como sus áreas de oportunidad. Gracias, porque estos pequeños pasos o estos pasos que podríamos empezar a desarrollar o a generar para tener también parte de toda esta visibilidad, no únicamente a la mejor enfocados a ciertas áreas, sino de manera en general o muy global, nos permitirían ver cómo podemos apoyar y hacer crecer también parte de todas las áreas en las que podamos irnos desempeñando, ¿no? Claro. Y también justamente algo de lo que mencionaban y me gustaría también poderle preguntar, Elisa, antes de poderles preguntar a las tres de manera en general, esta cuestión, Elisa, si pudieras definir una frase, parte de esa experiencia, ¿qué significa para ti empezar a abrir este camino y cuál sería? Te diría en una sola frase que mucha gente piensa que al tener una vida fácil ya puedes abrir camino. Al contrario, te puedo decir que en la herida está la misión. Fue lo que
fue una frase que a mí me llegó totalmente al alma y que es la que llevo a diario cada día, porque desconocía que a lo largo de mi vida, en la infancia, ¿no? En la herida está la misión, era lo que me iba a llevar a descubrirme a mí y ayudar a descubrirse a otros. Entonces yo te diría que eso, una sola frase. Me encanta todo lo que han aportado mis compañeras y me apasiona el tema, entonces yo me puedo quedar aquí hablando todo el día. Y qué difícil, porque a lo mejor justamente, ¿no? Cuando yo pensaba en parte de qué sería como abrir parte de este camino, es pensar en muchísimas cosas, ¿no? No únicamente en un solo punto, en una sola estrategia, en algo, porque partiríamos a lo mejor de todo esto, que a mí sí me gustaría que las tres me pudieran compartir o que las tres también me pudieran hacer saber desde su experiencia, de su expertise y en el orden que ustedes deseen también. Me gustaría preguntarles, ¿no? Y en este caso, aprovechando que aquí te tengo en pantalla, Lisa, ¿ustedes qué creen que pasaría en el mundo si todas las mujeres creciéramos sabiendo, o las niñas principalmente crecieran sabiendo que no hay ningún espacio que sea prohibido, en el que sí podemos incursionar, que sí podemos estar y que tal vez muchas veces se nos ha dicho tienes que esforzarte el doble, tienes que hacer un poco más, tienes que romper parte de estas barreras, estos estereotipos, estos estigmas? Me encanta la pregunta. Gracias, Giselle. Mira, yo te diría que lo más importante, como dice mi buena Vale, es que los padres estén informados. Padres más informados, hijos empoderados, siempre lo he dicho. Pero tristemente hay evidencia científica que en México los papás son los últimos que quieren saber que su hijo tiene una variante neurocognitiva, que es por naturaleza. Entonces yo me voy hacia más atrás. ¿Qué pasa? Que no nos enseñan cuál sería ese sueño para mí, que la neurociencia impactara en los planes pedagógicos, que en las escuelas nos enseñaran que el órgano con el que aprendemos, que es el cerebro, tiene variantes para aprender. Así como existen los ecosistemas climáticos y que México es uno de los países con más grande ecosistema desértico, playa, todo eso, que así también tenemos ecosistemas neurológicos distintos. Y que entonces cuando tú vas a poner un cactus en la nieve, no se va a dar. O cuando tú vas a poner tú quieres poner algo, no se cambia una flor cuando crece, no se cambia la flor, se cambia el entorno en el que está creciendo. Y el entorno es esa crianza, el neurodesarrollo, hablar por qué los primeros años de vida son clave en el resto de la vida y más porque, a ver, tenemos que hacer en énfasis. Los últimos 25 años la neurociencia ha avanzado como nunca había avanzado. Nunca se había estudiado tanto el cerebro como los últimos 25 años y aún faltan muchas respuestas. Para mí es el órgano más apasionante y el órgano que cada vez se aprende más de si no tienes el suficiente descanso. A mí me impacta que en México a las 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, ves niños, ves papás con los niños en la calle, bebés. Es fatal. En los países de primer mundo, de verdad me impresiona la diferencia porque he vivido fuera, en Londres, en Florencia, en España, y veo cómo las tardes los parques están llenos de niños jugando. En vez de que las cárceles estuvieran llenas, deberían estar llenas todas las tardes conviviendo con los hijos. ¿Me explico? Entonces yo te diría que la infancia es clave y que el ciclo de vida que hoy nos enseñan que es obsoleto y que es la propuesta que nosotros traemos en nuestra consultoría, es el de naces, creces, te reproduces y mueres, es totalmente obsoleto. Nadie, y todavía no lo seguimos creyendo. Entonces, desde los 9 meses que estás en la panza o si quieres estás in vitro, como sea, traes un impacto en tu vida cognitiva, social, de aprendizaje, de lenguaje, de lo que quieras, ya traes un impacto. ¿Por qué? Porque si los papás se drogaban, tomaban alcohol o traían estrés postraumático en su vida no sanado, se dice que hasta las personas que repetimos el abuso sexual en la familia es porque los papás no resolvieron ese tema anteriormente. Entonces, el tema del trauma transgeneracional, el tema de la epigenética y la genética es algo que me apasiona porque es algo donde encontré las respuestas, pero es algo que el mundo requiere saber y conocer. Este mundo sufriría menos y en generar una mujer, las mujeres que crecemos en comunidad, que hacemos tribu, que nos empoderamos, que nos acompañamos, es clave.
el tema de que la mujer tiene este sesgo más de hablar, de compartir, más que los hombres, si te fijas, por eso el hombre se suicida más, porque casi nunca saca su emoción, nunca comparte. La mujer, el hombre saca más externando con la pelea, exterioriza más la ansiedad, y la mujer interiorizamos más la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿qué pasa? Requerimos esas comunidades y esos refugios, que por cierto voy a hacer un anuncio porque estamos creando un refugio gratuito para personas neurodivergentes de habla hispana. ¿Por qué? Porque es lo que se requiere, el sentirnos entendidos, acompañados y que no estamos rotos y que no estamos mal, pero creo que la mujer sobre todo, saber que tiene los mismos derechos y libertades que el hombre, que no es un tema de género, que es un tema más bien que nada, que las barreras son sociales muchas veces. Gracias, Elisa. ¿Por qué? Porque me permite pensar justamente esto que tú comentabas, ¿no? Cómo hay ciertas cuestiones socioculturales y que a veces no se hablan, como esta cuestión de este funcionamiento del cerebro, ¿no? Se ha dejado de lado y se mencionan justamente como estas cuestiones biológicas en las que nos enseñaron, naces, creces, te reproduces y mueres. Y no, vamos más allá de esto porque no aprendemos todos igual. O sea, en el momento que identificamos a lo mejor ciertas barreras neurolingüísticas, cognitivas, empezamos a ver que somos una diversidad enorme y que no como tú aprendes, Elisa, aprende Dani, aprende Vale, o cada una de las personas que nos está escuchando, porque aprendemos de manera distinta. Cuando nos identificamos en esta parte de saber cómo aprendemos, tenemos otro panorama de decir, claro, yo no voy a aprender igual que ninguna de estas personas, pero sí puedo aportar o sí puedo ayudar también para saber qué está pasando, ¿no? No es lo mismo estudiar o aprender con ansiedad, con depresión, con cualquier neurodivergencia, porque ahí es donde rompemos parte de este mismo estigma, ¿no? Agradezco parte también de esta misma colaboración que en este momento nos acabas de aportar y me gustaría, ya sea a Dani o a Vale, también preguntarles parte de ello, lo que le preguntaba en esta ocasión a Elisa. ¿Qué pasaría, no, si las niñas crecieran sabiendo que no tenemos ningún espacio que esté prohibido y que podemos acceder? No sé quién quiera empezar, si Dani o Vale. Ok, adelante. Okay. Bueno, es que yo creo que si todos los niños y las niñas se conocieran profundamente, sin juicios, sin obstáculos, como tú mencionas, pues esto haría realmente muy posible que pudieran explorar sus sueños y sus deseos y que nosotros como comunidades, me estoy refiriendo a nosotros los adultos, ¿no? Creo que también es nuestra responsabilidad cuidar a los niños y niñas, ser un buen ejemplo, impulsarlos y bueno, también sobre todo ofrecerles comunidades y sociedades seguras. Estar preparados para sostener estos sueños y esfuerzos. Los niños y niñas necesitan cariño, apoyo, acompañamiento y presencia. Creo que es muy importante el poder construir, no solo construir, sino cuidar que prevalezcan las comunidades seguras, donde las personas puedan hablar de sus sentimientos, de sus pensamientos, explorar sus capacidades y construir desde ahí. Pero bueno, sobre todo la parte de la confianza en uno mismo. Esta parte de hablar de confianza también es como un punto muy importante, muy medular, y sobre todo darnos pauta a ver esta cuestión de que estos prejuicios o estos juicios que muchas veces nos llevan y que también vamos a veces arrastrando o cargando como de esto no deberías de hacer o esto no se dice o para qué lo vas a hacer, rompe, ¿no? Como todo este esquema de decir, oye, podemos acceder a todos los espacios sin que haya ningún problema, ningún malentendido y que si educáramos desde esta construcción social de permitirnos saber que podemos desempeñarnos en las distintas áreas sería de mucha ayuda, ¿no? Y algo también importante y que también me gustaría que Vale pudiera compartirnos parte de su experiencia. Adelante, Vale. Pues yo creo que si pasara lo que plantea la pregunta, habría muchas más niñas como yo, ahora mujer, en el sentido en el que si entendiéramos que no hay limitaciones de los lugares a los que podemos llegar y las cosas que podemos alcanzar, tendríamos duda de entrar a todas las áreas posibles, o si alguien está interesado solo en un área, entendería lo lejos que podría hacer. Entonces creo que uno de los grandes errores de los hombres en la historia es creer que iban a hacer la historia mejor sin nosotras escribiéndola.
y el tiempo nos ha dado la razón a las mujeres. Entonces, si el mundo no está más avanzado, si el mundo no es mejor, es porque no habíamos tenido a las mujeres pluma en la historia. Y ahora que la tenemos, el mundo va a avanzar mucho más rápido, de mucha mejor manera, porque nos complementamos, porque hay cosas del hombre que complementan a la mujer y de la mujer que complementan al hombre, y el intelecto de ambos es necesario para el desarrollo científico de la humanidad. Y entonces, con la otra mitad de la inteligencia del mundo, ahora sí, cada vez jugando mejor en este juego de la ciencia, el mundo va a avanzar de una manera mucho más veloz. Aunque lamentablemente, si seguimos en la velocidad en lo que lo estamos haciendo, tardaremos algunas decenas de años en llegar a ello, pero si hacemos un esfuerzo mayor y si las mujeres resultan, mm, resulta que quieren, de verdad quieren entrar al mundo STEM y son valientes para hacerlo, entonces avanzaremos de una forma desmedida. Gracias, ¿vale? Por parte de esta misma aportación y que justo, ¿no? El poder ver parte de este mismo panorama o esta amplitud de lo que podríamos empezar a conocer, me lleva también a poderles dar como parte de este mismo agradecimiento a las tres que estuvieron aquí compartiendo parte de sus experiencias, de sus saberes, de cómo ha sido para ustedes ver parte de este mismo camino y todo este recorrido. Y por eso hoy me gustaría poderles reconocer, no únicamente a ustedes, sino a todas estas mujeres científicas, investigadoras, docentes, estudiantes, personas soñadoras, ¿no? Dentro de toda esta área y fuera de las mismas, que nos atrevemos a imaginar un futuro, ¿no? Donde esta cuestión de hablar de neurodiversidad, de ciencia, tecnología, poder saber que podemos abrir también parte de este camino, ¿no? Y a mí me gustaría, aparte de darles este agradecimiento también, que sus palabras de cada una de ustedes me hizo pensar y recordar que abrir este camino no solamente es tener que llegar a un punto, sino también qué es lo que estamos dejando atrás para abrir parte de este camino, qué hemos construido, qué hemos hecho, qué nos falta por construir de manera en conjunta, ¿no? Y también hay algo que me gustaría y que ustedes pudieran también cerrar parte de esta charla, de esta plática con alguna frase. Para ustedes, ¿qué representa tener que visibilizar un día como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia? No Pues sé. bueno, a mí me encantaría, yo puedo contestar brevemente, te puedo decir que precisamente mis redes sociales las lancé un 8 de marzo del 2019. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo conmemoramos a ese día? Sí me explico, con aquellas mujeres que estaban en aquella ocasión en un taller de costura y que por estar ahí encerradas, todas murieron quemadas, la gran mayoría. Yo te podría decir que hoy en día vivimos el mismo ejemplo, haciendo una analogía con las mujeres neurodivergentes. Estamos burnout, quemadas de querer entrar en un mundo neurotípico cuando no es necesario. El mundo neurotípico también se tiene que ajustar al mundo neurodivergente. Se me hace tan importante que el 8 de marzo sigamos visibilizando que las mujeres seguimos todavía en pleno 2026 luchando por nuestros derechos, por tener un lugar en el mundo, como si toda la vida hemos tenido que estar, ¿no? En una forma de búsqueda para poder tener un lugar que por esencia tendríamos que tenerlo. Me explico, es como tenemos que seguir humanizando a las mismas mujeres. Humanizar es la clave para poder avanzar en este mundo todos. Gracias, Lisa. Dani, Vale. Pues yo, retomando un poco lo que dice mi compañera, me gustó mucho esto de humanizar. Creo que es muy necesario seguir teniendo espacios como este, días como este, porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas ideas por deconstruir y creo que a partir de deconstruir nuestra forma de ver el mundo es que vamos a poder dejar las puertas abiertas para las personas que vienen detrás. Y pues nada, pues sería eso. Gracias, Dani. Vale. Yo ah,
espero que esto no es algo que se tenga que repetir eternamente. Espero que no llegue el día donde sea importante impulsar a las mujeres en la ciencia o mencionar el tema de la violencia a las mujeres. Yo rezo porque algún día, y espero y pienso y trabajo en pro de que algún día eso ya no sea importante, ya sea un tema. En algún momento se luchó porque esto pasara, que eso ya no sea relevante, que sea un tema solo de personas en la ciencia. Pero hasta que ese día no llegue, estaremos aquí luchando desde nuestra trinchera, ¿no? Y hay una frase que de hecho Giselle me dijo, con la que a mí me gustaría cerrar, que es: sus palabras nos recuerdan que abrir camino no es solo llegar, sino dejar huellas para quienes vienen detrás. Y muchas gracias por esa frase, Giselle. La llevo en mi corazón. Quiero agradecerles también parte de ello. ¿Por qué? Porque al momento de poderse animar, compartir parte de ello, me hizo pensar esto, ¿no? Esto que ustedes decían de vamos a abrir este camino, vamos a hacer, vamos a generar parte de estos espacios, y me gustaría que parte de nuestra misma audiencia pueda empezar a ver que hay días que se han construido y que esperaríamos que en el día de mañana, como lo comentaba cada una de ustedes, no tuviéramos que seguir haciendo esto para darnos cuenta qué estamos haciendo, qué vamos a trabajar, sino seguir construyendo y humanizando parte de lo que se ha construido. Y justamente, ¿no? Es empezar a dejar parte de esta huella. Quiero agradecerles a ustedes por su participación el día de hoy, ¿no? Y gracias también por parte de esta misma colaboración, por tomarse el tiempo, por compartir parte de estas mismas experiencias, y también, ¿no?, hacerles llegar parte de estos mismos saludos, ¿no?, que están aquí, que la audiencia misma les ha compartido, les mandan muchos saludos. También algo que comenta Macías es, aparte tenemos que seguir luchando nuestros derechos a nivel social, laboral, pero sobre todo a las mujeres neurodivergentes, ¿no? Empezar a abrir parte de este mismo camino son los puntos que nos hacen llegar el día de hoy nuestra audiencia. Y no sé si les gustaría cerrar con algo más, con alguna frase, con algunas palabras para parte de nuestro público. A mí me encantaría cerrar, si me permites, con una frase del padre de la neurociencia, que es el doctor Santiago Ramón y Cajal, que dice: todo hombre, si se lo propone, y toda mujer también, ¿no?, puede ser escultor, arquitecto de su propio cerebro. Que hoy más que nunca, pues entendamos que podemos cambiar, que todavía tenemos neurogénesis y que todo el tiempo podemos estar cambiando conductas, comportamientos, que queremos mejorar y ser nuestra mejor versión. Gracias. Vale, Dani, ¿van con algo que les gustaría cerrar el día de hoy? Yo solo quiero agradecer a quien sea que nos haya escuchado. De corazón espero que quien sea que haya escuchado, en especial mujeres, niñas, digo, también va para los hombres, ¿no? Todo el mundo recibió en el mundo STEM, y justo creo que ese es el mensaje importante, ¿no? Todos nos tenemos que recibir y todos nos tenemos que apapachar entre nosotros en el mundo STEM. Pero si escuchaste esto, quizás es una señal. Si no crees en Dios porque crees que eres más de ciencia, o aún siendo de ciencia, yo creo fervientemente en Dios. Si crees en las señales, quizás esta es un señal para empezar a partir de hoy a buscar tu lado y tu camino STEM. Gracias. Adelante, Dani. Ok, bueno, yo muchísimas gracias por invitarme a este espacio. La verdad, cuando vi que estaba, me emocioné mucho porque me encanta la creación de este tipo de espacios y me parecen muy importantes. Y pues creo que a la audiencia solo me gustaría decirle que, quiero pensar que son adultos, pues que le presten atención a sus niños y a sus niñas y apoyen siempre sus potencialidades. Y pues muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Gracias por la invitación, igualmente. Y que un gusto conocer a Dani y a ti, Giselle. Muchas Igualmente. gracias. Me llevo sus palabras en el corazón, ya todos los que nos vieron o que nos van a ver después también, que se quede lo mejor y que sigamos potenciando esa curiosidad en niñas o niños, pero sobre todo en nuestras niñas. Sí. Pues muchas gracias también a parte de nuestra audiencia. Gracias a ustedes por ser unas mujeres maravillosas. Mi admiración total para cada una de ustedes por compartir parte de esto que saben, que conocen
su experiencia sobre todo, y que las ha llevado a tener que hablar de este tema el día de hoy, ¿no? Y para que nos vean más adelante, fomentemos, cultivemos esta parte de este soñar, de este experimentar, de este conocer, para que más personas puedan llegar a esta área STEM. Les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy y que tengan muy bonito día. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Gracias, un placer. Gracias. Que Dios los Hasta bendiga. luego. Un Bye, gusto. bye.